Saludos jóvenes, esta actividad es para los estudiantes de noveno grado que toman el curso de geometría y es parte del portafolio que lleva el título Rotación a carbón. Entonces, los materiales que necesita es un lápiz con la punta de carbón y un papel o una hoja en blanco que va a representar un plano limpio. Lo primero que van a hacer es dibujar en ese plano una figura que le llame la atención o algo que a usted le guste. Por ejemplo, si no se te ocurre nada, pues entonces dibuja la letra de tu primer nombre. En mi caso, yo voy a dibujar la L de mi apellido y luego con el mismo lápiz voy a marcar fuerte para que se adhiera mucho carbón a la letra. Así lo haces para cubrir bien toda la figura. Cuando ya haya terminado de marcar toda la figura, vamos a doblar el papel en una dirección. De esta forma puede ser hasta por encima de la figura. Y vamos a marcar bien ese doblez porque lo vamos a necesitar más tarde para determinar la medida de rotación. Ahora, con un objeto suave, como la tapa de un potecito de crema que no vaya a romper el papel, vamos a raspar sobre la figura que dibujamos, que no se quede ninguna parte por raspar. Cuando haya terminado de frotar la figura, la abrimos y nos damos cuenta que hubo un reflejo y pasaron las partículas de carbón hacia el otro lado del papel. Esta sería la imagen de la figura preimagen que se reflejó de forma diagonal. Pues entonces con el lápiz volvemos a marcar con suficiente carbón para realizar una segunda reflexión. Tratando de ser lo más fiel posible a la primera, ya se marcó bastante la imagen y volvemos a doblar, pero ahora en otra dirección, y vamos a ver que va a haber un cruce entre los ejes de reflexión, y esta sería la segunda reflexión y vamos a realizar el mismo procedimiento de raspar sobre o frotar sobre la figura para que pase las partículas de carbón hacia el otro lado. Abrimos la hoja y ahora tenemos una segunda imagen y también la podemos marcar o en este caso ya dibujar como si fuese la primera. Muy bien, nótese que ya podemos ver la intersección entre las dos rectas de reflexión y el punto donde ellos se encuentran. Esa intersección se va a llamar el punto de rotación. Si podemos girar, poner algo que nos permita girar, como ejemplo la punta del lápiz, y observemos la preimagen y movemos el papel, la imagen puede llegar a la misma posición. Pues ese giro tiene el ángulo de rotación. ¿Cómo lo podemos determinar? Midiendo con el transportador el ángulo entre las dos rectas de reflexión. Este no es el ángulo de rotación, pero sí nos da una idea de cuál sería la medida del ángulo de rotación. En este caso, el ángulo entre las dos rectas de reflexión es de 70 grados. Así que para saber cuál sería el ángulo de rotación lo podemos determinar multiplicando este número por 2, que en este caso sería 70 por 2, que da 140 grados. Y ese sería el ángulo de rotación. ¿Ok? Para darle una idea de qué es el ángulo de rotación, es el ángulo que se mantiene entre los puntos correspondientes. Si tomamos esta curvita de aquí como un punto, con esta curva de acá correspondiente a la imagen, podemos trazar una recta, una línea que conecte ese punto, tome el centro con el punto de rotación y del punto de rotación a su punto correspondiente. Estoy tomando el centro y podemos medir ese ángulo. Cuando medimos el ángulo de rotación que se mantiene entre todas las puntos entre la preimagen y la imagen, va a ser el mismo, en este caso de 140 grados. Recuerde contestar cómo lo hizo y qué aprendió.